Hola, hoy les vamos a explicar los tipos de reacciones. Existen dos tipos de reacciones, las simples o tradicionales y las que les llamamos actuales. En las tradicionales encontramos la composición, la descomposición, la doble descomposición y el desplazamiento. Y en las actuales tenemos la precipitación, la ácido-base y la redox o óxido y reducción. La primera reacción tradicional que vamos a ver es la de composición, en donde dos o más compuestos reaccionan entre sí para formar un nuevo producto. Un ejemplo de esto es la reacción para formar amoníaco, donde nitrógeno e hidrógeno reaccionan para formar el amoníaco. La siguiente reacción es descomposición. En este tipo de reacción, una sustancia o compuesto se descomponen para formar dos o más productos. Esto es lo opuesto a composición. Un ejemplo de esta reacción es la descomposición del clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno. La tercera reacción que vamos a ver es la de doble desplazamiento. En este tipo de reacción existe un intercambio de elementos de dos o más compuestos. Un ejemplo de esto es la formación de cloruro de sodio, donde se mezclan el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio y hay un doble desplazamiento. La última reacción es la de desplazamiento. En este tipo de reacción, un elemento desplaza a otro dentro de un compuesto químico. En los metales esto tiene que ver mucho con la reactividad. El ejemplo es la reacción entre el zinc y el sulfato de cobre, donde se puede ver cómo el zinc sustituye al cobre. Reacciones de precipitación. Tenemos las reacciones de precipitación. Estas son reacciones que sus reactivos reaccionan, valga la redundancia, para formar un producto. Este producto es en estado sólido, como se puede ver aquí. Tenemos las reglas de solubilidad. Las reglas de solubilidad dictan cuáles compuestos o cuáles elementos, mejor dicho, son solubles en agua. Y cuando se junta un compuesto insoluble con un compuesto soluble, por decirlo así, el insoluble predomina. Por ejemplo, aquí tenemos el yoduro de plomo. Es el yoduro de plomo, tenemos que es el yoduro de plomo 2, que es insoluble en agua, ya que es una excepción de los compuestos solubles. Tenemos que aunque el yodo sea soluble en el agua, donde se junta con el plomo, este va a ser insoluble. Aquí tenemos una reacción, como se vio anteriormente, de doble desplazamiento. Entonces el plomo desplaza al sodio y el nitrato desplaza al yodo, formando un precipitado de color amarillesco, como se puede ver en la imagen. Reacciones de oxidación-reducción o redox son aquellas en donde ocurre una transferencia de electrones y los reactivos cambian su estado de oxidación. Aquel reactivo que cede los electrones experimenta oxidación, mientras que el que los gana experimenta reducción. Además, siempre hay dos tipos de reactivos, el agente reductor y el agente oxidante. Entre las reglas que se deben de seguir para identificar y resolver este tipo de reacciones, en primer lugar, se debe saber que al pasar de los reactivos a los productos, siempre debe de existir un cambio en su estado de oxidación, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. También, el agente reductor es aquel que aumenta su número de oxidación, mientras que el agente oxidante es el que lo disminuye. Y además se deben de seguir lo que son las reglas de los números de oxidación para que estos sean asignados de manera correcta. Aquí se presenta un ejemplo de una reacción redox que además es desplazamiento simple de la plata por el cobre. Antes se debe de verificar que la reacción pueda suceder. Para eso usamos esta tabla que se encuentra aquí, que determina lo que es la capacidad de los elementos para desplazar a otros. Aquí claramente podemos ver que el cobre está arriba de la plata, lo que significa que lo puede desplazar y la reacción puede suceder sin ningún problema. En primer lugar, bueno, ya una vez que se determina que la reacción puede suceder, se ve lo que es el cambio en el número de oxidación. Claramente aquí se ve que el cobre pasa a tener un número de oxidación 0 a más 2, mientras que la plata pasa a tener un número de oxidación más 1 a 0. Para las reacciones redox se debe de identificar lo que es el reactivo que se reduce
el reactivo que se oxida, el agente reductor, el agente oxidante y el número de electrones que se transfieren al suceder la reacción. El reactivo que se reduce en este ejemplo sería lo que es el nitrato de plata, ya que disminuye su estado de oxidación. Y el reactivo que se oxida sería el cobre, porque es el que aumenta su número de oxidación. El agente reductor es siempre el reactivo que se oxida, por lo que sería el cobre en este caso. Y el agente oxidante es el que siempre se reduce, que sería el nitrato de plata. Para determinar lo que sería el número de electrones transferidos, se realizan lo que se conocen como semirreacciones. Se realiza lo que sería la semirreacción de oxidación, que es básicamente que el cobre cede 2 electrones y aumenta su estado de oxidación a +2. Y en la semirreacción de reducción, la plata ganaría esos 2 electrones y reduce o disminuye su estado de oxidación a 0. Por lo tanto, el número de electrones transferidos para esta reacción sería un total de 2 electrones. Sobre la reacción de neutralización, esta es una reacción que se da entre un ácido y una base. Antes de dar inicio con la reacción como tal, primero se van a mencionar algunas de sus características o propiedades. Por lo tanto, los ácidos, estas son sustancias que se ionizan en agua para formar iones hidrógeno. Y también tienen entre sus características que tienen un sabor agrio y que pueden ocasionar cambios de color. Por otro lado, con respecto a las bases, estas son sustancias que se ionizan en agua para formar hidróxidos. Y por otro lado, estas tienen un sabor amargo, pero sí pueden ocasionar también cambios de color. También es súper importante detallar que la química entre ácidos y bases es muy importante, ya que esta funciona como base de productos medicinales y domésticos. También es muy importante en procesos industriales y ambos son fundamentales en los sistemas biológicos. Y ya para dar inicio a la reacción como tal, como se mencionó anteriormente, esta es entre un ácido y una base que funcionan como reactivos y producen entonces una sal más agua. Es importante detallar que la sal producida en esta reacción tiene que estar compuesta distinta de lo que son los iones hidrógeno, de los hidróxidos y de los óxidos. Y con respecto al ejemplo, se trajo lo que es la sal de mesa, que en su ecuación molecular se tiene lo que es el ácido clorhídrico, que en este caso funciona como el ácido, que se une con el hidróxido de sodio, que para este caso es la base, y producen entonces lo que es el cloruro de sodio y el agua. Sin embargo, también se puede obtener, ya que el ácido y la base son electrolitos muy fuertes, estos están completamente ionizados en la disolución. Entonces se obtiene una ecuación iónica. Y de ahí entonces también se obtiene lo que es una ecuación iónica neta, que esta se forma cancelando los iones espectadores, que para este ejemplo serían el ion cloruro y el ion sodio.